Buenos días, estudiantes del grado 11. Hoy nos conectamos 7 de octubre, 7:31 de la mañana, y nos conectamos a nuestra clase de filosofía. ¿Listo? Tercera clase de este periodo. Hoy les voy a indicar qué trabajos deben entregar, la fecha en la que deben entregarlos, y con esto ya tendríamos más notas. ¿Listo? Viene una semana de vacaciones, una semana en la cual ustedes, pues, yo les sugiero que principalmente algunos que van por ahí como complicados, no le dediquen todo el tiempo al descanso. Para descansar van a tener después del 3 de diciembre, ¿sí? Dedíquenle el tiempo a lo que en verdad les compete, que es pasar el año. ¿Listo? Entonces aquí pues como la cuña y la invitación es a que ustedes se pongan al tanto con trabajos. Hay algunos aquí de los conectados, pues creo que no hay ningún caso complejo. ¿Listo? Entonces, chicos, estar ahí atentos a eso. Otra cosa pendiente, recuerden que, bueno, y aquí lo digo para que quede claro, ¿vale? Las notas con la profesora Roxana, que es la profesora de física y de cálculo, recuerden que esas notas se van a duplicar, ¿listo? Y lo mismo va a ocurrir con las notas de química. Quiere decir esto entonces que las notas de este cuarto periodo se van a duplicar y serán también las notas del tercer periodo. Eso ustedes ya lo saben porque sus profesoras ya se lo comunicaron. ¿Listo? Simplemente yo les recuerdo aquí cómo está la cuestión. Entonces, muchachos, si ustedes dejan pasar esta oportunidad, pues se les va a complicar porque es como si hubieran dejado pasar la oportunidad del tercer periodo. ¿Listo? Por eso es necesario que ustedes se pongan las pilas. Por eso es necesario que ustedes se pongan al tanto de lo que son esas materias. Si están por ahí perdiendo la cuestión o necesitan remontar, pidan trabajos, ¿sí? Pídanle trabajo a sus profesores, principalmente a esos estudiantes que van por ahí con las materias perdidas o necesitan sacar notas muy altas, ¿vale? Piden el trabajo esta semana a ver qué pasa. Si el profesor se los da, pues bien. Si no se los da, pues bueno, igual ya no es una obligación, ¿listo? Eso pasa a ser más un favor del profesor. La obligación suya era sacar las notas cuando se las tenían que sacar, ¿vale? Entonces yo les recomiendo eso, ¿listo? No dejen pasar por ahí oportunidades que después, bueno, por el descanso de una semana les puede costar todo un año escolar, ¿listo? Entonces ya saben ahí, ¿listo? Otro anuncio parroquial aquí. Hoy hay algunos estudiantes que están citados para lo del SENA, ¿vale? Esa información directamente es con el profesor del SENA, el instructor, pero tengo entendido que hoy deben venir algunos, ¿vale? Entonces, los que deben venir, pues creo que van a tener que venir unos días, jueves, no sé, creo que a partir de hoy. ¿Listo? Entonces, porque tienen una parte que es presencial. Eso es directamente con él. Yo simplemente pues les recuerdo lo que tienen que hacer, estar al tanto ahí con esa situación también, ¿vale? Y otra cosa que les quería informar a mis queridos alumnos del grado 11, y es que me parece muy curioso que haya estudiantes, de hecho suelen ser siempre dos o en su defecto uno, que cuando se acaban las clases se queda conectado, ¿sí? Entonces a mí me causa curiosidad porque eso a mí me indica que el estudiante nunca estuvo en la clase. ¿Listo? Simplemente estuvo ahí conectado y cree que con eso pues me va a tramar, ¿sí? Yo sencillamente después de que se acaban las clases por lo general suelo estar tomando la asistencia, ¿sí? Yo no me desconecto de una vez y ese personaje se queda ahí conectado. Entonces, muchachos, estar conectados en una clase no es solamente estar aquí activo. Yo aquí tengo 2, 4, 6, 8 estudiantes, ¿sí? Pero no garantiza que haya 8 personas prestando atención. ¿Listo? Entonces, muchachos, el que se engaña no es el profesor ahí. ¿Listo? Yo no me engaño, yo sé que el estudiante no estuvo en la clase y ya, a mí me da igual. ¿Vale? Entonces, es una cuestión de ustedes, o sea, es una cuestión de criterio personal. Pero bueno, listo, eso se lo dejo ahí al compañero que esté o lo vaya a ver ahí por el video si es que los ven. ¿Listo? Entonces queda ahí la reflexión. Bien, muchachos, ¿alguna otra cosa antes de empezar? Como tal con la temática, ¿algo que decir?
¿Algo que proponer, que comentar? ¿Listo? No, señor. Bueno, listo. Recuerden, muchachos, démosle con toda a esta parte académica. Nos quedan 4 semanas. Esta semana ya se fue. Viene la semana de vacaciones. ¿Listo? Esa semana de vacaciones ustedes vuelven el 19. Imagínense, nos quedaría la semana del 19, ¿sí? Es decir, un martes. De ese martes a ese viernes, eso es una semana. Arrancamos del 25 al 29, 2 semanas. Entra noviembre, entra con un festivo, ¿listo? Entonces arrancamos del 2 al 5, 3 semanas. Del 8 al 12, 4 semanas, ¿listo? Ya de ahí para arriba creo que arrancan lo que tienen que nivelar cuarto periodo, luego la siguiente semana los que nivelan el año. Habrá estudiantes que coronen, habrá estudiantes que no lo hagan, eso ya depende del rendimiento de todo un año académico, ¿listo? La idea es que ustedes todos se vayan graduados, no que se vayan porque perdieron y no van a estudiar más, que se vayan graduados de aquí, ¿listo? Por lo menos eso es lo que uno siempre les desea, que les vaya lo mejor posible porque pues esa es la intención, ¿no? La intención siempre será estar bien. Entonces muchachos, háganle con esfuerzo, dedíquenle, es decir, trasnochen si tienen que trasnochar, termínenle al novio, a la novia, dígale, mi amor, hasta diciembre, el 7 de diciembre yo te saco a ver las velitas por todo el pueblo y a comer empanada por ahí con ají, ¿listo? Pero por ahora dedíquenle el tiempo a esto, ¿vale? Ya pasaron las ferias, ya pasó el tiempo de relajo, queda un mes que pasa muy rápido, ¿listo? Vuelvo y les digo, chicos, gradúense todos, váyanse todos graduados del colegio, ¿listo? Ya después de ahí para arriba, pues bueno, ya empieza la verdadera vida, ¿listo? Entonces, ya lo que pase ahí, pues bueno, ya queda a manos de ustedes y de la propia vida misma. Entonces, chicos, estén ahí un poco más al tanto de esa cuestión, ¿vale? Bien, chicos, ya después de aquí, el tiempo de reflexión y el tiempo que me pongo dulce, entonces vamos a ver lo que es nuestra temática de clase, ¿listo? Para hoy creo que había alguien encargado de hacer algo referente a esto o no. ¿Alguien que me confirme? Creo que no. Bien, entonces necesito un estudiante, chicos, voluntariamente, que para la próxima clase, es decir, próxima clase representa 2 semanas, más o menos, ¿listo? Quiere decir que habrá tiempo suficiente, por tanto yo espero que si hay algún voluntario, pues lo haga de una forma, mejor dicho, muy bien, un muy buen trabajo, ¿listo? Sería una exposición sobre el tema siguiente, ¿vale? El tema del existencialismo. Entonces, si hay alguien interesado, por favor, manifiéstese ahorita o a lo largo de la clase, me indican y se queda un momentico cuando finalice la misma, ¿listo? Cuando todos se vayan, incluyendo al personaje que se queda incluido aquí siempre al final, pues entonces esa persona nos quedamos ahí, yo le digo qué va a hacer, ¿listo? Entonces ahí voto una ayuda a quien la quiera coger. Bien, muchachos, entramos aquí en materia Yo, con... profe. ¿Quién dijo yo? No veo. Yo, Katie Chacón. Listo, entonces se queda Yuskadi al finalizar la clase. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces yo le digo qué va a hacer y cómo, pues le doy unos parámetros, unas indicaciones básicas y ya de ahí para arriba es su creatividad y demás. Listo, bien. Entonces muchachos, cuando nosotros estábamos viendo en la clase pasada, pues la teoría de Marx, nosotros estábamos viendo como tal el pensamiento de un tipo que establece un orden social a través de la economía, ¿sí? O sea, él hace un estudio y nos dice, bueno, la sociedad se ha establecido siempre bajo el criterio de la economía, ¿listo? Es decir, la cuestión es una lucha de clases, ¿listo? Entonces vamos a entrar aquí a mirar esta imagen, un poco más amplia, vamos a quitar de acá, y vamos a mirar acá, ¿listo? Entonces, ¿qué días veíamos la filosofía de Marx? Hoy vamos a ver básicamente la distinción entre lo que es marxismo, socialismo y comunismo, ¿listo? Entonces, bien, chicos, pues aparece aquí, digamos, las características que tiene el marxismo, ¿sí? Está influenciado básicamente por 3 posturas, ¿listo?
La filosofía de Hegel, que como les indicaba que días no la vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero la filosofía de Hegel nos dice, bueno, hay una dialéctica, es decir, hay una relación siempre directa entre dos cosas que dan como resultado una tercera, ¿cierto? Pensemos así como, ¿qué les digo yo? Los colores. Si yo mezclo el rojo con el amarillo, estoy mezclando dos, ¿cierto? Estoy oponiendo dos cosas. Me va a dar un resultado que será un tercero, ¿listo? Ese tercero pues será el color anaranjado. Entonces, Hegel nos dice, siempre hay una dinámica de esa forma, ¿listo? Además, Hegel nos está diciendo, la historia es una historia de cambios. O sea, la historia en sí representa un cambio, una transformación. De lo contrario, no habría historia. Historia no es contar para él. La historia no es contar los hechos. La historia es mostrar los cambios. ¿Listo? Entonces, esa postura fue influencia, sí, directamente de este señor, de Marx y Engels. Estos dos eran parceros muy queridos entre ellos. Este tenía un poco más de dinero, este era un tipo que no trabajaba porque se dedicó a pensar, y pensar es un trabajo en sí, pero a nadie le pagan por eso, ¿listo? Entonces este amigo mantenía a Marx, ¿listo? Eran amigos de pensamiento. Además hubo dos autores economistas que fueron muy importantes, y uno de ellos es Adam Smith. Para los que vayan a estudiar economía lo van a tener que ver. Es la esencia de la economía, es el Descartes de la economía. Y otro autor que se llamaba David Ricardo. Estos dos señores proponen un sistema económico, que es un sistema basado en la propiedad privada, y nosotros hoy en día lo llamamos capitalismo. ¿Listo? Ese sistema tiene como característica pues la acumulación de riqueza a través de la propiedad privada. ¿Listo? Eso fue lo que leyó la vez pasada su compañero. Y aparece un señor, Luis Blanqui, y este señor nos va a proponer y nos va a decir, las clases sociales deben ser revolucionarias. Y deben ser revolucionarias en la medida en que deben ser capaces de transformar su condición. ¿Listo? Es decir, de transformar el hecho de que estén siempre sometidos la gran mayoría a una minoría que simplemente tiene un capital, es decir, tiene un dinero. ¿Listo? Entonces, bajo esa influencia, tanto Marx como Engels establecen lo que se conocerá como el marxismo. Y esto es muy importante porque, como les voy a explicar al final de la clase, gracias a esto es que tenemos este mundo, o para bien o para mal, ¿cierto? Entonces nos dice aquí, es una teoría política y doctrina socioeconómica, es decir, ¿por qué socioeconómica? Esto se ve también en economía, porque para Marx y Engels todo está ligado a esto, a la economía, y ellos hacen un estudio económico, ¿sí?, en un libro que se llama El Capital, que es un libro muy interesante. ¿Sí? No es muy fácil de digerir porque tiene muchos conceptos económicos, pero si usted de pronto tiene curiosidad, pues échele una leída y vamos a entender muchas cosas, por ejemplo, el por qué se evaden impuestos aquí en Colombia, ¿cierto? No sé si ustedes han visto las noticias, pero el boom o el escándalo de esta semana, porque estos gobiernos vienen de escándalo en escándalo, es que un poco de políticos, artistas y deportistas, y mejor dicho hasta todo el mundo evade impuestos aquí en Colombia, ¿cierto? Pues no es noticia en sí, pero lo curioso es que el director de la DIAN, que es el encargado de que no se evadan los impuestos, el tipo es el que más evade impuestos, ¿listo? Propiamente una colombianada. Pero bueno, esto tiene que ver también con Marx, ¿sí? Porque nos está diciendo, fíjese cómo la clase social alta, alta en economía, ¿sí?, alta desde un punto de vista económico, pues nos está dando el garrotazo a todos, porque a todos sí nos toca cobrar, nos cobran impuestos, y monte usted una tienda y eso al otro día le cae la DIAN a cobrarle impuestos, pero los encargados sí se llevan la plata para otros países donde les pagan intereses muy altos, pero además no les piden cuentas de dónde es el origen de esa plata, entonces se vuelve un lavadero de dinero, que se llama así. Bueno, eso es otra cosa ahí. ¿Listo? Entonces, básicamente el marxismo tiene 4 pilares como tal. El primero pues es un materialismo histórico, es decir, desde el punto de vista de la historia se entiende que hay una producción, un material,
Listo, aquí sí materialismo es de pronto referente a la materia, no como la canción de, creo que es Daddy Yankee, que se llama Materialist. Ah, no, a Silvestre Dangond, ese que le gusta gritar en esos conciertos, pues tiene una canción que se llama Materialista y habla de una muchacha que creo que pues, se fija en lo material, ¿sí? No es en ese sentido. Aquí hablamos de un materialismo como una producción, ¿vale? Entonces, primer pilar, desde la historia se analiza que todo va en relación con una producción. Desde los principios de la humanidad siempre ha habido alguien que produzca algo en beneficio de otro. ¿Listo? ¿Eso a dónde nos lleva? A que haya una lucha de clases, es decir, unos adinerados o que tienen el poder arriba, que son la minoría, y otros que son los muchos, que no tienen nada y entonces a través del trabajo, que es lo único que tienen para sobrevivir, pues tienen que venderse para darle la riqueza a otro. ¿Listo? Eso nos lleva a nosotros a lo que es la teoría de la plusvalía, en la cual pues el obrero, ¿sí? Quien trabaja, la clase obrera, entonces vamos a hablar en el sentido marxista, la clase obrera, pues lleva el trabajo y es el sustento, ¿sí? Lo que él pone su salud, su energía, su vitalidad, su tiempo, sus ganas en una producción y esa producción es a cambio de un dinero que siempre será inferior a lo que él produce, ¿sí? Si usted vende algo y le pagan por lo que haga, ¿sí? Qué sé yo, vamos a pensar en una persona que hace camisetas. Si usted le pagan 50 pesos por cada camiseta, quiere decir que quien lo contrata a usted se debe estar ganando más de 50 pesos, ¿cierto? Entonces todo su trabajo se limita a eso, a 50 pesos. Eso sería entonces lo que llamaremos la plusvalía, el trabajo por un dinero que es inferior a lo que usted produce. Y esto nos lleva entonces a una dictadura del proletariado. Cuando hablamos del proletariado, entonces estamos hablando de la gente, del popular, la prole, el obrero, la clase obrera. ¿Listo? Todos nosotros, porque creo que aquí no hay ningún capitalista en sí que diga que es un acaudalado, ¿sí? Si fuera así, pues bien por él. Entonces, esto nos lleva aquí, chicos, a que hayan unas características. Vamos a ver cuáles son esas características del marxismo. ¿Listo? Ese mismo hecho de que haya unas clases sociales, ¿listo? Nos da a nosotros de que podemos hablar de una explotación de las clases sociales, principalmente de la clase trabajadora, ¿listo? Y en esta gráfica lo encontramos muy bien. Entonces, hay un empleado, ¿cierto? Un obrero, dice acá, el proletariado, que es la clase obrera, es decir, nosotros, todos los que tenemos que trabajar para sobrevivir. Ahí nos metemos todos nosotros, ¿listo? Yo como funcionario público formo parte del proletariado. Si yo no trabajo, me muero, ¿sí? Si yo no trabajo, no tengo. Entonces, formo parte del proletariado, ¿listo? Y por el otro, hablamos de un burgués. Ese concepto hoy en día es muy poco utilizado. Hoy en día hablamos más del capitalista, del dueño, ¿cierto? Pero en la época de Marx, pues hablábamos de la burguesía, como aquel personaje que tiene el dinero, ¿listo? Aquel que posee. Entonces este dice acá, establecen con los proletariados una relación de producción. Este tipo tiene la plata y me dice, bueno, trabájeme. Y yo tengo la necesidad, entonces yo voy y le trabajo a este tipo, ¿listo? Él me explota, pero no es una explotación en un sentido negativo. Cuando nosotros hablamos de explotación, pues quiere decir que el tipo de una u otra manera me pone a mí a trabajar 8 horas, bien sea aquí vemos el muñequito picando la tierra porque es un obrero, está haciendo una construcción o algo así, pero pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Ustedes trabajan, algunos son vendedores, algunos son trabajan la tierra. Yo sé que aquí hay estudiantes del curso que trabajan por allá en el campo, ¿sí? Eso es trabajar, explotación, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay un medio de pago que es el dinero, ¿listo? Entonces a mí me dan una plata por lo que yo haga en el día. Eso que yo hice en el día le va a dejar una ganancia a este, que será una buena ganancia. De lo contrario, como dicen por ahí, nadie compra pan para vender pan, ¿sí? Al mismo precio. Si usted lo compra a 100 pesos, lo va a vender por lo menos en 150 para ganar algo. Eso es lo que hace este tipo que está aquí, el burgués.
¿Listo? Entonces aquí ya vemos que hay una lucha de clases. Este obrero proletariado pues debe ser un tipo revolucionario, dirá Marx, que logre igualar a este. ¿Listo? Y este obviamente no se va a dejar. Por tanto, esto va a generar una lucha de clases constante, unos contra otros. ¿Listo? Entonces, el burgués pues posee la propiedad privada o los medios de producción, es decir, es el dueño de la máquina, es el dueño de la fábrica, es el dueño de la tierra, y yo como obrero pues sencillamente tengo mi fuerza de producción, ¿vale? Por eso es que si usted, por ejemplo, le ocurre lo que día salió una noticia en Caracol de un muchacho que en Bogotá le pegaron un tiro y quedó cuadrapléjico. El muchacho fue estudiante mío, hace 4 años estaba muy sano el muchacho, ¿sí? Se fue para Bogotá, en un atraco le pegaron un tiro, lo jodieron y ahora está sentado en una silla de ruedas que días que de hecho hasta se la regalaron por allá en una fundación y esa fue la noticia. Y entonces el muchacho ahí, podemos decir, el pelado quedó sin medios de producción, ¿cierto? Porque quedó paralizado en una silla, quedó quieto allá, no se puede mover, no puede hablar, no puede hacer absolutamente nada. Pues quiere decir entonces que el hombre pierde su fuerza de producción, es decir, él no puede trabajar. Y como no puede trabajar, no hay quien le pague. Y si nadie lo mantiene, el muchacho se va a morir de hambre. ¿Listo? ¿Claros hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, niños, niñas? No, señor. ¿Todo claro? Listo, por favor, los chicos que están conectados me escriben sus nombres en el chat. Tengo 7 estudiantes: Johan Maldonado, Paula, Andrea, Valentina, Yuskeidi, Sarit y Luis. ¿Listo? Por favor, ahí el nombre. Bueno, bien. Y continúo. Entonces, chicos, el resultado de esta confrontación nos lleva a nosotros a que establezcamos que existen unas clases sociales. Y estas clases sociales, pues, como ya les indiqué, tienen la confrontación como tal de ir unos contra otros. ¿Listo? Entonces, podemos hablar básicamente de 2 clases. La clase trabajadora, el proletariado, quien vende su mano de obra a cambio de un sustento básico, es decir, antes le daban a usted pues la manutención, ¿cierto? Antes, digamos, usted trabajaba y le dan algo así como hablamos de las empleadas internas, usted va y le trabaja a otro por la comida y la vivienda. Hoy en día, pues usted tiene una distinción y es que usted le dan una plata, ¿cierto? Entonces usted va, trabaja y le dan una plata, pero sigue siendo proletariado. Y tenemos al burgués que en pocas palabras es el dueño del medio de producción. Ahora, el sistema capitalista tiene un plus, ¿sí? Y es que nos hace creer que quien tiene una camioneta, que quien tiene una casa y tiene una empresa, ya es un capitalista abonado, ¿sí? Y ese es el problema, por ejemplo, que tiene aquí Colombia, ¿sí? Si ustedes escuchan, y el año pasado fue un boom el término, bueno, ¿qué digo yo el año pasado? Este año. Fue cuando hablamos de la gente de bien, aquí en Colombia ya hay una connotación, ¿cierto? Es un concepto que tiene ya una connotación, pues, hasta peligrosa, porque esa es la gente que sale a darle plomo a todo el mundo, que sale a protestar. Esa gente de bien, si usted mira y si uno pudiera revisarle todas las cuentas, yo creo que esa gente no alcanza a ser ni siquiera el 1% de los ricos en Colombia, ¿sí? Simplemente porque tienen una fábrica, porque tienen un carro, porque tienen una casa, tienen una finca, ya creen que son los grandes capitalistas. Y eso es el plus que tiene el capitalismo, ¿sí? Que hace que cualquiera que tenga algo pues ya pase a suponer que es un gran pues abonado. Capitalistas duros, Bill Gates. Capitalistas duros, Messi, que cobra 60 millones de dólares por un año de fútbol. Eso sí es gente capitalista, ¿vale? Pero sencillamente aquí pues tener una empresa no lo hace usted capitalista, porque usted de una u otra manera necesita, mucha de esa gente también trabaja, ¿cierto? Entonces, pues ahí es como lo contradictorio y pues digamos eso es lo que hace el capitalismo, hacerle creer que usted porque tiene una moto
y tiene un trabajo, ya es un capitalista, ¿listo? Y resulta que usted sencillamente es un proletariado que tiene un poquito más de plata que el otro, pero bueno, ¿listo? Entonces, chicos, a raíz de este pensamiento marxista, pues digamos, se han generado una serie de posturas, tanto desde lo económico como desde lo político. Ustedes recordarán y entenderán ya por sus clases que habrán tenido, pues que economía y política no se pueden desligar, son de la mano, tanto la economía como la política son prácticamente lo mismo y usted no puede entender lo uno sin entender lo otro, ¿sí? Usted tiene que estar, para entender la situación política de este país o de cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, usted debe entender la relación que guarda eso con la economía, ¿listo? Y pues aquí tenemos básicamente un ejemplo de esto, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del marxismo, pues estamos hablando directamente de la teoría de Marx, ¿listo? En la cual pues la clase trabajadora es explotada a través del trabajo, ¿listo? Es básicamente lo que yo les he explicado en estas dos clases. Pero hay una diferencia con el socialismo, ¿listo? Y es que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos básicamente una postura muy radical y cada vez el mundo es más radical en esto, ¿listo? Nosotros hablamos aquí de posturas de derecha y de la izquierda, ¿listo? Ustedes hablarán y escucharán ahí, y si ahorita que vienen las épocas de campaña, ya habrán escuchado por ahí a la ilustre María Fernanda Cabal, ¿cierto? Que ella habla de que la izquierda, de que son guerrilleros, de que la minga, bueno, echa palo a los estudiantes, a todo el mundo que proteste, ¿listo? Para ella todo el que respire de forma que sienta ella, que perciba que es algo en contra del gobierno, pues ya está catalogado como de izquierda. Esa división de gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda surge gracias a este postulado, el postulado de Marx, ¿listo? ¿Por qué? Porque el concepto de derecha y de izquierda tiene que ver con lo que era en Rusia, ¿sí? Donde se sentaban a la derecha en el parlamento los bolcheviques y a la izquierda los bolcheviques y a la derecha los mencheviques. Era un senado, haga de cuenta aquí como ustedes ven en las noticias, el Senado de Colombia, y a un lado se sentaban los que tenían unas ideas a favor de la clase obrera, entonces esos se llamaban bolcheviques, ¿vale? Y los que tenían unas ideas a favor del gobierno y del zar, sí, en ese entonces, pues se llamaban mencheviques. De ahí surge el concepto de derecha e izquierda, ese es el origen de eso. Y pues ahí está claramente la cuestión. Los que tenían posturas a favor del pueblo, es decir, a favor de la prole, del proletariado, si lo usamos en el concepto de Marx, pues eran aquellos que tildados de revolucionarios, ¿sí? Aquellos tildados de ir en contra del gobierno, porque el gobierno, pues es un gobierno, en ese entonces era un gobierno por el zar, es decir, por el rey que tenían ellos. Hoy en día lo llamaríamos presidente en nuestro contexto político colombiano, y nosotros nos daríamos cuenta entonces que por proponer beneficios como educación gratuita, beneficios como salud de calidad, ¿cierto? Beneficios como la posibilidad de tener un espacio de recreación, derechos laborales, ¿listo? Ahorita ustedes que los van a poder empezar a contratar por horas, pues van a entender a qué se refiere este concepto de Marx, ¿sí? Ustedes que no se van a poder pensionar, o si se pensionan será por a los 70 y pico de años, ¿listo? Todos ese tipo de cosas, pues proponer eso es ir en contra de un gobierno que hoy en día pues estamos en un sistema capitalista y neocapitalista, y entonces estamos hablando aquí de ir en contra de lo que el gobierno quiere. Ahorita se viene, y eso lo van a ver ustedes en estos días en las noticias, una reforma pensional, ¿sí? Quiere decir que ahora las personas se van a pensionar a los 65 años de edad, ¿vale? Revise, por ejemplo, cuántos años tiene su papá o su mamá y hágale cuentas de cuántos años ha trabajado y cuántos años le faltan para trabajar. Y además de eso hay que pagar, ¿no? O sea, hay que pagar. Para poderse pensionar usted tiene que pagar. Y se pensiona usted con un sueldo mínimo y se pensiona usted con un descuento. O sea, no le van a dar lo que equivale a un sueldo mínimo. Le dan, creo que es el 75%.
y les descuentan el 12% por otro lado. ¿Listo? Es decir, una persona que ha trabajado desde los 18 años, como van a arrancar ustedes, llega a los 65 años, ha trabajado más de 45 años, pongámosle ese tiempo, y va a tener que mendigar prácticamente, ¿listo? Y cada vez va a ser peor. Entonces, cuando uno habla de que esos derechos hay que ganárselos, de que hay que ir en contra de los gobiernos, de que hay que protestar, fácilmente lo tildan a uno de guerrillero, fácilmente lo tildan a uno de comunista, le dicen a uno, y eso es muy común, y me disculpan si hay alguien que es de allá, pero lo suelen a uno ofender diciéndole, pues váyase a Venezuela, ¿cierto? Y el punto de Venezuela es que ellos establecen o tuvieron como principio establecer, si funcionó o no funcionó, yo no sé, pero por lo menos en la teoría era el sistema socialista. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí qué es el socialismo para poder entender y que no nos metan los dedos a la boca cuando nos digan nos vamos a volver como Venezuela. ¿Listo? Entonces nos dice acá que el socialismo pues es una teoría marxista. ¿Listo? Y es un sistema político transitorio. ¿Entre qué? Pues entre la revolución de los trabajadores, y para que esto funcione, pues quiere decir que los trabajadores, es decir, el popular, la gente de a pie, tiene el poder en el gobierno. ¿Listo? Por eso es que, hablando en el caso de Venezuela, pues ellos establecen que son el gobierno del pueblo. Cuando subió Chávez, hace ya unos años, hace más de 20 años tal vez, cuando sube Chávez, pues él dice, yo soy el gobierno del pueblo. Y entonces esa idea es bonita porque cuando a alguien le dicen, hombre, vamos a luchar por sus beneficios, vamos a luchar por sus derechos, pues yo que soy un tipo que cada vez me recortan más el sueldo, cada vez me quitan derechos, cada vez sufro más, cada vez aguanto más hambre, cada vez veo más difícil la posibilidad de comprar una casa, voy a nacer y a morir pobre, pues ese tipo de cosas es un discurso muy bacano, ¿sí? Que funcione o no funcione, ya miraremos desde un punto de vista histórico, pero por lo menos en el discurso es interesantísimo, ¿listo? Ahora, hoy en día, pues el socialismo es distinto aquí al comunismo, y por eso vamos a mirar ahorita qué es comunismo, ¿listo? Dice acá, en el socialismo los medios de producción, es decir, las fábricas, todo donde se produzca riqueza, son propiedad del Estado, ¿listo? Entonces aquí es importante esto. Para que el socialismo surja, debe estar el pueblo en el poder, ¿listo? Y eso lo entendieron muy bien los rusos por allá en la Revolución Rusa, eso ustedes lo conocen, tema de noveno grado, 1917, los rusos, el pueblo ruso, ¿listo? El popular, el campesino, el obrero, el asalariado, se toma el poder allá, tumban al zar, y ahí empezamos a hablar nosotros de la Revolución Rusa, la primera revolución comunista de la historia, ¿listo? Entonces, en esa medida, pues el poder lo tiene el gobierno, lo tiene el Estado, por tanto, no hay como tal un sistema de riqueza, sino que aquí nos dice, bueno, en el sistema político comunista se les paga a los trabajadores por el trabajo que desempeñan, no por la riqueza que producen, ¿listo? No es lo mismo usted producir riqueza que trabajar, esto ojalá ya lo hayan entendido acá. A diferencia del capitalismo, los trabajadores están previstos con los recursos que necesitan, ¿cierto? Como es salud, transporte y educación. Y entonces aquí aparece algo muy interesante y aparecen, digamos, una serie de subsidios, ¿listo? Por eso, y si alguien conoce y me puede desmentir, por favor que lo haga, si estoy en un error, pero surgen, digamos, en esos gobiernos de izquierda, hablemos de Venezuela, que es el más sonado y es el más polémico, ¿listo? Y tal vez donde el socialismo se intentó implementar de una forma más de acuerdo pues a lo que era la teoría de este señor, de Marx. Entonces aquí aparecen subsidios, ¿vale? Se genera un subsidio a la salud. Es decir, usted puede ir al sistema médico a curarse. Y esto, por ejemplo, funciona en teoría muy bien. Usted como estudiante tiene derecho a un transporte, es decir, que usted pueda ir a estudiar y no le toque pagarlo, ¿listo?
que usted pueda ir a estudiar a la universidad y pues pueda ser gratis, ¿listo? Entonces, esos sistemas políticos pues buscan fortalecer principalmente estos tres aspectos, ¿listo? Porque recuerden que es un beneficio para el pueblo, para la clase trabajadora, ¿listo? Luego de esto entonces viene un sistema que es un poco más radical, ¿listo? Y será el comunismo. En el comunismo, digamos, ya es cuando las luchas, la clase trabajadora se ha sentado como tal en el poder, ¿listo? Entonces ya es la etapa final de esa lucha de clases. Entonces dice aquí que la principal diferencia entre el socialismo y el comunismo es que todo el mundo recibe su pago por su labor basado en sus necesidades más que en el trabajo que realizan. Vamos a ver el ejemplo de Cuba. Resulta que en Cuba es el primer país que implementa el comunismo en nuestro continente americano y es tal vez el sistema o es el único país que lo ha establecido por más tiempo. Listo, la revolución cubana tiene una gran importancia porque pues establece unos principios, ¿listo? Y para entender eso hay que entender cómo era Cuba en ese momento. Cuba, ustedes saben que es una isla que queda ahí cerca de Estados Unidos y Cuba era algo así como el gran burdel de los gringos, ¿vale? A Cuba llegaban los norteamericanos, estaba prostituido, sí, la prostitución era altísima, un gobierno corrupto como era el de Salvador Baptista y el tipo, pues bueno, una vaina tenían en la olla eso. Surge Fidel Castro, viene a estudiar aquí a la Nacional de Colombia, en Bogotá estudia el tipo, era abogado, muy ilustre, muy conocedor de la historia y de la filosofía. Y el tipo llega ya a Cuba y establece un sistema de revolución. Dice, bueno, el poder es para el pueblo. Y establece una guerrilla, ¿listo? Y ahí aparece el Che Guevara, Ernesto el Che Guevara, que les recomiendo vean una película que se llama Diarios de Fuga. No sé si está en Netflix, creo que no. Se llama Diarios de Fuga y cuenta cómo el Che surge con un pensamiento revolucionario a través de un viaje que él hace en moto. Muy bonita la película. Y entonces ahí se toman el poder, ¿listo? Y establecen un sistema comunista, es decir, y el comunismo tiene eso, ¿no? El comunismo a lo largo de la historia nos dice, luchan en contra del poder para beneficiar al pueblo, pero les gusta quedarse en el poder. Y lo que era una revolución por unos meses lleva más de 50 años en una dictadura. Y lo mismo pasó en Venezuela. Lo que era un gobierno de 4 años llevan ya 20 y pico de años allá montados y pues son desastrosos, ¿listo? Es decir, en la práctica el comunismo no funciona, porque siempre va a haber alguien que quiere tener riqueza y el comunismo le dice, no señor, usted no puede tener riqueza, todo aquí lo va a manejar el Estado y le vamos a pagar a usted no con sueldos sino con bonos, ¿listo? Entonces usted dentro del sistema comunista pues ellos tienen ventajas y es que por ejemplo en Cuba la educación es gratis, los servicios públicos son gratis, ¿cierto? Pero entonces también tiene sus desventajas y es que quien se oponga al gobierno pues lo meten preso o lo ejecutan, ¿sí? En Cuba si usted habla mal del gobierno allá no hay partidos políticos, por ejemplo. Ahora que están, digamos, porque se dieron cuenta de que ya pues murieron esos viejos que tenían el poder y ahora pues tienen que adaptarse al cambio mundial, ¿sí? Pero en China es un ejemplo. China fue comunista y hoy en día tiene un sistema que en teoría es comunista, pero son los que mandan la parada en la economía mundial. De hecho, viene crisis económica ahorita en este año y en el otro, van a darse cuenta ustedes, a raíz de una empresa china. Se quebró una empresa que tenía que hacer 1.200.000 casas y robó un poco de gente allá en China. Y eso va a ocasionar una crisis económica a nivel mundial. ¿Listo? Entonces empiecen a ahorrar. ¿Y qué pasa ahí? Esos sistemas de gobierno pues son sistemas que se vuelven dictaduras, que es precisamente contra lo que ellos luchan. Rusia fue el claro ejemplo. En Rusia, Stalin mandó ejecutar miles de personas en una semana porque estaban en contra de su sistema de gobierno. Y se supone que luchan a favor del campesino y del obrero. ¿Listo? Entonces, en la historia nosotros vemos que el comunismo en el papel es muy bonito porque imagínese usted que todos tengamos la oportunidad de ir al médico a que nos revisen y nos digan usted tiene cáncer, pero venga yo lo curo.
No como aquí en Colombia, que usted va al médico y cuando tiene cáncer le dicen, hermano, ya que ya no hay nada que hacer, ya va a morir, ya le quedan 2 meses de vida, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene la posibilidad y usted dice yo quiero estudiar ingeniería y va y se matricula y el sistema, el gobierno le da para que usted estudie. Entonces, toda esa gente que aquí en Colombia nos dice nos vamos a volver como comunistas, nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Cuba, pues sencillamente son gente que están beneficiándose con subsidios, que tienen un sistema como el CISBEN, que se benefician con los subsidios. En Colombia el sistema de subsidios existe, ustedes los tienen, Familias en Acción, eso es un subsidio. Ahora en Bucaramanga quienes sean viejitos y sean deportistas y estudiantes, pues les van a dar un subsidio, quiere decir que el transporte va a quedar más barato para ellos, eso es un subsidio. Cuando usted paga el sistema de, por ejemplo, los recibos, creo que es el recibo del agua, ahí viene y dice, revíselo y lo verá, dice ahí vale 50.000 pesos, pero el subsidio es de 30.000, por tanto usted paga 20.000, ¿sí? Que este colegio y usted tenga una educación que sea gratuita, porque a ninguno de ustedes les toca pagar matrícula, pues eso es un sistema, eso es una postura desde el punto de vista socialista. Entonces aquí que la gente nos venga a decir es que nos vamos a volver como Venezuela, pues hermano, ya tenemos algunos aspectos y se beneficia a todo el mundo, ¿listo? Entonces, a no ser de que quiera ser un gran capitalista y esté dispuesto a pagar los impuestos que se cobran en Suiza, que son extremadamente altos, ¿listo? Aquí nos quejamos por pagar impuestos, pero en Suiza son impuestos de 40%, ¿listo? Bien, chicos, entonces ahí tenemos históricamente algunos datos, ¿listo? De lo que es el comunismo y cómo esto no ha funcionado en la historia, ¿listo? Entonces, vemos ahí que si tuviéramos más tiempo yo creo que podríamos hacer cualquier cantidad de clases de historia referente a lo que es esto, a cómo esto influyó en lo que se conoció como la Guerra Fría, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial los rusos pues ya estaban en el sistema comunista, ganan, logran matar, acabar con los alemanes, con los italianos y los japoneses, quienes eran los malos, entre comillas, eso, de esa época, y quedan entonces el mundo dividido en dos. Por un lado, la postura capitalista representada en Estados Unidos y en el tío Sam, por eso lo vemos por ahí, siempre con el símbolo de dinero y demás. Y por el otro lado aparece entonces el sistema comunista, que es un sistema representado por los rusos. Entonces veremos la bandera con la hoz y el martillo, ¿cierto? Si ustedes van a estudiar en la UIS van a ver ese graffiti por todo lado, van a entrar a la UIS y van a encontrar en el piso una foto del Che Guevara, un dibujo pues del Che Guevara enorme, ¿listo? Y entonces esos son símbolos que de una u otra manera nos están diciendo hay que revolucionarnos, ¿listo? Entonces, preguntas sobre esto, chicos, el tema es muy interesante, pero pues no tenemos mucho tiempo. Preguntas. Bien, ya quedan 2, 4, 6 estudiantes, ya se evadieron ahí, se fueron unos. Bien, entonces vamos a mirar acá nuestra actividad, ¿listo? Vamos a desarrollar este trabajo. Entonces esto me lo van a entregar acá, entregar el 11 de octubre, ¿listo? Es este lunes que viene y me lo van a entregar con la actividad 1, ¿listo? Quiere decir entonces, chicos, que me van a entregar los dos trabajos, el trabajo que tenían que hacer en la clase anterior, que yo les dije que hicieran, pero no les di la fecha. Ahora les doy la fecha. Es este lunes que viene. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo y el mismo lunes lo pueden enviar, ¿listo? Entonces, chicos, quedan acá, son muy fácil este punto, dice resalte por lo menos 3 aspectos en contra y 3 a favor del marxismo, del socialismo y el comunismo. ¿Listo? Es decir, son 9. 3 a favor del comunismo, 3 a favor del marxismo y 3 a favor del socialismo. Y de igual forma con los negativos. Con sus palabras explique la diferencia entre socialismo y comunismo, con sus palabras, no con las palabras de internet. Haga una haga un mapa conceptual, ojo, conceptual, con definición de conceptos. ¿Listo? Eso ustedes ya lo deben saber hacer.
Y cuarto, en un escrito de por lo menos 12 renglones, relacione su pensamiento, es decir, lo que piensa cada uno de ustedes, no lo que piensa quien les hace los trabajos, que por ahí también hay como una mafia, y sobre el siguiente postulado que dice acá, el pobre es pobre porque quiere. ¿Será que el pobre es pobre porque quiere, como dice la gente de bien en Colombia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Listo? Entonces me van a hacer ese trabajo. ¿Listo, chicos? Esa es la actividad que ustedes me van a entregar y les voy a poner aquí un video, pero voy a cortar el video de la clase porque si no me va a saltar derechos de autor y no lo voy a poder subir a YouTube. ¿Listo? Entonces, quienes van a ver el video, pues la clase queda hasta aquí